Buenas noches tengan todos ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Le damos muchas gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo su palabra, y muchas gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. La primera iglesia bautista de Monterrey trae para nosotros la meditación de esta noche, que está basada en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Solamente vamos a dar lectura a esos 3 versículos, los cuales les voy a dar lectura en este momento. Dice la palabra de nuestro Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das para compartir tu palabra. Gracias nuevamente. Prepara los corazones y las mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, ayer en la predicación del culto matutino, nuestro pastor predicaba acerca de los cultos, de las ofrendas por el pecado, hablando específicamente del culto levítico. Y estuvo predicando una cuestión muy interesante. Cuando hablamos del pecado de una forma global. Esta palabra es una palabra de connotación negativa más recurrida en toda la Escritura. El pecado, desde Adán y Eva hasta nuestras fechas, sigue estando inminente en el corazón de las personas. Y es por eso que debemos estar siempre atentos y alertas para poder combatirlo, para no dejarnos vencer por el enemigo. El apóstol Juan escribió esta carta aproximadamente unos 60 o 65 años después de iniciada la fe cristiana. Comenzaba a haber ya una diversidad de doctrinas, de filosofías, debido a que las ciudades comienzan a crecer y empiezan a entrar pensamientos de otras culturas, tal vez de otras religiones, de cultos a otras divinidades, o de filosofías orientales, etc. Por eso el apóstol combate duramente y combate estas doctrinas falsas que se estaban tratando de inmiscuir, que estaban tratando de entrar en la doctrina cristiana. Sin embargo, también algunas de estas filosofías extrañas también tomaron para sí algunos puntos importantes de la doctrina cristiana. En fin, había una especie de sincretismo muy complicado por el cual el apóstol tenía que ser firme y específico en lo que él enseñaba. El Señor sabe que como creyentes no debemos abandonar nuestra fe, y nosotros también tenemos que estar convencidos de ello. Debemos renovar nuestra esperanza cada día, estando firmes y fuertes en la palabra de nuestro Dios. El Señor sabía en aquel entonces, como lo sabe el día de hoy, que nuestra naturaleza carnal nos lleva a situaciones pecaminosas, nos lleva a situaciones que contra nuestra voluntad podamos caer o podamos pecar. El apóstol Pablo lo dejó claro en Romanos 7:15, le voy a dar lectura, y dice de la siguiente manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto, hermano, no es un permiso para pecar ni nada por el estilo. Esto nos habla, como comentó el salmista ya en el Salmo 51, cuando nos dice: si bien que en lo oculto fui formado y en pecado me concibió mi madre, hablando claramente de una naturaleza pecaminosa que vive en nosotros como seres humanos. Pero vamos a pasar al primer punto. Juan escribe aquí el inicio de este texto: hijitos míos. Y siendo ya el apóstol de una edad avanzada, nos habla con una solicitud paternal, afectuosamente. Repite esta palabra aproximadamente unas 7 veces, por lo menos, en esta carta, y nos habla precisamente de cómo el Señor ha transformado su vida, de ser aquel Boanerges, aquel hijo del trueno, aquel hombre enojón, corajudo. El Señor ahora lo transforma en el apóstol del amor. Esto nos habla de que el Señor transforma vidas y transforma corazones. Y continúa diciendo: estas cosas os escribo para que no pequéis, hablando de
obviamente, de la doctrina cristiana como una forma de vida, como un estilo de vida, no como una religión, sino como un estilo para vivir como al Señor le agrada. Ahora bien, dice, para que no pequéis. Y continúa diciendo, pero si alguno hubiere pecado. Aquí tenemos que ser muy enfáticos en hacer una diferencia entre lo que es el pecado y el pecado. Suena un poco extraño, pero sí la hay, sí existe. Porque mientras que el apóstol nos habla para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, y cuando nos dice la palabra pecado aquí en esta porción de la escritura en particular, nos habla precisamente de está conjugada en un modo que se conoce en griego como subjuntivo. El subjuntivo, mis amados hermanos, expresa una acción de una posibilidad de hacer algo, no como un hecho. Es decir, no nos habla de que estén pecando o que estemos pecando, sino es algo específico que las personas no realizamos. Sin embargo, puede haber el deseo de hacerlo. Pero existe una diferencia con el otro pecado, es decir, el practicar el pecado, el vivir en pecado, el regocijarse, regodearse en el pecado. Ponemos un ejemplo claro y clásico que me gusta mucho a mí utilizar en ocasiones, y es cuando yo comento acerca de un cerdo y una oveja. La oveja tiene la particularidad de que, a pesar de que vive en un corral, es un animalito limpio. Y cuando una oveja cae en un lodazal, empieza a balar y a balar hasta que el pastor viene, la saca y pues le limpia lo más que puede, porque no soporta, no tolera vivir en el pecado, ¿no? En el lodo, perdón. Un cerdo, sin embargo, bueno, usted lo suelta y el animalito se va a tirar en el lodo, se va a revolcar, va a vivir pues así, ¿verdad? Con su vientre, con la panza al aire, feliz, porque a él le gusta el lodo, le gusta revolcarse en el lodo. Y si usted lo quiere sacar, va a chillar, va a gritar o hacer todo tipo de conductas para no ser retirado de un lugar donde él se siente a gusto. Así pasa también con los cristianos. Nosotros como ovejas tal vez podamos caer en el lodo, pero no nos revolcamos en él. Solo los cerdos se revuelcan en el lodo. Continuemos con el tema, mis amados hermanos. El Señor nos conoce también en nuestra naturaleza humana y nos conmina a través de estos textos a no cometer, a no vivir el pecado. El pecado está presente siempre en nuestras vidas. Y el pecado, hermanos, es simple y sencillamente una traducción o transliteración de una palabra griega en el Nuevo Testamento que se conoce como amartano. Amartano precisamente significa, o literalmente significa, fallar al blanco, es decir, fallarle a Dios. Sin embargo, en toda la escritura, mis amados hermanos del Nuevo Testamento específicamente, existen por lo menos 12 palabras diferentes que se traducen como pecado en la Biblia. ¿Por qué tantas palabras? Porque cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Hay pecados de comisión y pecados de omisión. Por eso es que el Señor es tan enfático con esta palabra que nos acarrea la muerte espiritual para aquellos que no se arrepienten oportunamente y aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Existen los pecados internos y externos, no hay pecado chico ni grande. Para nuestro Dios el pecado es lo mismo. Ayer el hermano nos hablaba precisamente de la diferencia entre los sacrificios levíticos para un pecado, y hablaba de sacrificar un buey hasta un palomino, una paloma, un ave, y no era por la gravedad de la falta, sino por la importancia que nosotros tenemos como seres humanos, entre comillas, importancia. Es decir, un sacerdote es una figura que nosotros vemos y tenemos como algo importante, por lo tanto debe ser una persona que se cuide más, a quien nosotros vamos y le confiamos pues nuestra vida espiritual, por tanto tiene más responsabilidad delante de Dios de comportarse, no porque nosotros tengamos menos, sino que Él tiene en su corazón un compromiso diferente al nuestro. Sin embargo, sí existen pecados internos y externos, como ya lo mencioné. Bueno, pues los externos todos los conocemos, podrían ser pues la drogadicción, el alcoholismo, el adulterio, el homicidio, el robar, pero también hay pecados internos, los cuales son muy difíciles en muchas ocasiones de detectar, como la ira, la envidia, los celos, las disensiones.
Y esos, hermanos, son pecados muy difíciles de que nosotros como cristianos los hagamos a un lado. Por eso debemos estar siempre concentrados y tener nuestra mente enfocada en servir a nuestro Señor. El pecado destruye la comunión que nosotros debemos tener con nuestro Dios. El apóstol Juan lo enseñó aquí en el versículo 6, de aquí mismo dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice el Señor a través de Juan, y no practicamos la verdad. Como cristianos debemos andar en la luz, debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque los cristianos pues también fallamos. Y aquí podemos ver qué es lo que pasa cuando un cristiano peca. Cuando un cristiano peca ocurren diferentes cosas. Lo primero que se pierde pues es el gozo, la paz. Cuando hacemos esto de algo continuo, de una práctica general en nuestras vidas, lo cual no debe ser, pero puede existir, bueno, pues nuestra fe permanece totalmente fría, sin moverse. Y sucede que empezamos a enfriarnos y empezar a tener ciertas actitudes. ¿Qué es lo primero que pasa? Número 1, perdemos el interés en la oración y en la lectura de la palabra. Nos alejamos de nuestro Dios. 2, no deseamos compañía de otros creyentes ni de otros fieles. Preferimos que le sacamos la vuelta porque nos recuerda que estamos viviendo en tinieblas, que estamos con el corazón entenebrecido, por tanto nos alejamos de los creyentes. 3, no hay un deseo de avanzar espiritualmente, es decir, ya no me interesa estudiar, ya no me interesa compartir, ya no me interesa prepararme para servir más y mejor a mi Señor. Número 4, tiene muy poco sentido o nada de sentido de la dependencia de Dios. Es decir, ahora ya Dios en mi vida ya no tiene esa importancia. Ahora yo soy yo y yo voy a hacer las cosas porque yo me lo merezco. Número 5, no es feliz porque tienes que vivir escondido, tienes que vivir una doble vida, tienes que vivir detrás de una máscara porque ya no eres aquel a quien todos saludan el domingo con mucho gozo porque les da gusto ver a un hermano en Cristo. Y la última, número 6, bueno, pues siempre nos disculpamos a nosotros mismos. Nos hacemos las víctimas. Nadie está bien. Yo soy el que está bien. Todos tienen la culpa menos yo. Y eso hace que la mente y el corazón se cautericen, la conciencia se enfríe y nos desensibilizamos y comenzamos a vivir una vida pecaminosa. Cuando un cristiano vive así, bueno, siempre hay un resultado. Cuando uno es cristiano, cuando el Señor te conoce como su oveja, el Señor no nos castiga, pero el Señor nos disciplina. El Señor va a ir por nosotros y nos va a traer consecuencias incluso físicas. El Señor irá como el pastor por la oveja que no entiende, por eso el pastor trae un báculo con un doblez arriba, con un ganchito que sirve para quebrar las piernas de las ovejas testarudas, para que las perniquebradas ya no puedan brincotear de aquí para allá. El Señor nos quebrará nuestras piernitas si no entendemos. Vendrá con nosotros ya no con tiernos regaños, sino con la vara del pastor. Como cristianos no podemos darnos el lujo de tomar el pecado a la ligera. Fuimos llamados por Dios para una vida de santidad y no valiéndonos nosotros mismos, como ya mencioné hace un momento, sino entendiendo que dependemos 100% directamente de nuestro Dios. Sin embargo, el apóstol escribe: si alguno hubiere pecado. Ya mencioné en referencia a esta palabra, hay la posibilidad. Entonces Juan nos dice: tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Dice, Él es la propiciación por nuestras faltas, por nuestras culpas y por nuestros pecados. Y ojo, como ya lo mencioné, esto no es un salvoconducto, es una posibilidad como humanos tenemos, puesto que siempre seremos pecadores hasta el día que partamos a la presencia de nuestro Dios.
Aquí hablamos precisamente de Jesucristo el justo como nuestro abogado, y sabemos que Él es nuestro paracleto. Un paracleto, mis amados hermanos, literalmente al español significa es el que está a nuestro lado, es el que habla por nosotros, es el que nos representa delante del Padre Celestial, es el que habla y dice: Señor, lo que este hermano en Cristo te debe, cárgalo a mi cuenta porque yo ya lo pagué. Tenemos que reconocer, tenemos que ser leales y entender que nuestro Señor Jesús le costó muy cara nuestra salvación, mi salvación. Hasta su última gota de sangre derramó por causa de este pecador. La derramó por mí, la derramó por ti, y como dice el texto, por toda la humanidad. En esta porción vemos la obra intercesora de nuestro Señor como el paracleto de nuestras vidas, hablando por nosotros delante del Padre. Ahora bien, dice la Escritura que Él es la propiciación. La propiciación es precisamente que es propicio. Cuando el Señor ordena a Moisés construir el tabernáculo, y él lo hace, existe dentro del lugar santísimo, dentro de lo que es esta carpa, de templo improvisado, lo que se llama el lugar santísimo. Este lugar existía dentro de este lugar algo llamado el propiciatorio, que era una especie de bandeja de oro puro con unos querubines alrededor. Y esto nos hablaba precisamente de que ahí se vaciaba la sangre de un cordero inocente. Inocente porque no había cumplido ningún pecado. Es un animalito. De eso nos hablaba nuestro pastor ayer. Se tomaba este animalito, se ponía la mano en la frente simbolizando pasar la falta humana, el pecado humano sobre aquel animalito, para que el pecado pudiera ser pues calmado, tranquilizado, que pudiera ser pues temporalmente complacido nuestro Dios. Ahora bien, el sacrificio perfecto fue preparado para nosotros. ¿Cómo? A través de un cordero perfecto que fue diseñado, que fue preparado desde la fundación del mundo. Fue preparado para que nosotros pudiéramos ser ahora reconciliados con el Padre Celestial. Ahora nosotros podemos decir que gracias al sacrificio vicario de Jesucristo somos perdonados y no somos hallados faltos, somos hallados libertos en el Señor Jesús. Por último, nos habla de la obediencia. La obediencia es lo más importante aquí, puesto que es lo que nos hace manifestar que verdaderamente hemos creído en el Hijo del Hombre. La obediencia nos habla precisamente lo que nos enseña Juan 14, 21 y 24, y lo voy a leer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor Jesús. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15, 9 y 10 dice de la siguiente manera: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mí y en mi amor. Si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes en Jesucristo, ahora somos salvos gracias a la misericordia de nuestro Dios. Ahora debemos de más que nunca mostrar al mundo a través de nuestro testimonio que a pesar de que nos equivocamos, vivimos una vida día a día luchando, vestiéndonos de la armadura de Dios, según Efesios 6:11, para poder combatir al enemigo de nuestras almas, al acusador de nuestros hermanos.
No olvides esto, hermano, eres un hijo de Dios. Si en tu vida está pasando algo, te invito, como el Señor nos invita siempre, a que medites, a que lo pienses, que lo reflexiones y que vuelvas tu rostro al Señor Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias.